Impresionantes esas imágenes de la catedral parisina de Notre Dame. De inmediato entrevistamos al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones del 28 de abril, a Pedro Sánchez. Hasta ahora mismo. ¿Qué tal están? Buenas noches. Aquí con el candidato del PSOE a las elecciones generales, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ya sabe él que en los próximos 20 minutos, si se alarga demasiado en sus respuestas, va a sonar, presidente, este aviso. Bienvenido, eso ante nada, qué desastre el incendio en la Catedral de Notre Dame en París. Bueno, es que se nos acaban las palabras, ¿no?, para calificarlo. ¿Ha tenido usted oportunidad de comunicarse con el presidente francés, con Emmanuel Macron? No, aún no. Yo creo que en estos momentos lo mejor es no molestar y efectivamente trasladar toda la solidaridad al pueblo francés por la pérdida de una joya que es patrimonio de la humanidad, una joya cultural como es la Catedral de Notre Dame. La verdad es que estamos todos en shock. Hagamos la primera pregunta, porque tenemos solo 20 minutitos, y va de Cataluña. Ustedes han preparado hoy, han presentado su programa electoral y aluden a Cataluña. Piden y ofrecen más autogobierno a los catalanes, pero no autodeterminación, y sí avanzar en el federalismo. ¿Nos lo puede usted explicar a la audiencia? ¿Qué significa esto? ¿Significa que los catalanes van a tener más derechos que el resto de los españoles? ¿Hay que reformar la Constitución? ¿Cómo se explica en un minuto? Sin duda no. Vamos a ver, aquí la cuestión es que el problema en Cataluña no es un problema de independencia. Eso lo sabe tanto la derecha, que me critica, como el independentismo. El problema en Cataluña es convivencia. ¿Qué es lo que agrega a los catalanes? Lo que agrega a los catalanes es el autogobierno, es el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y en ese sentido nosotros lo que proponemos es profundizar en ese autogobierno, reforzar el Estado autonómico y mejorar algunas de las dificultades que ahora mismo tiene el modelo territorial. ¿Para eso necesita un cambio constitucional? No. ¿Qué aportaría entonces? ¿Qué tipo de cosas se pueden dar para satisfacción de los independentistas catalanes para que acepten quedarse en España? No es una cuestión de satisfacción de los líderes independentistas, que por cierto han sido absolutamente irresponsables con esta deriva desde hace bastantes años ya en Cataluña, que son los principales responsables de haber fracturado la convivencia en Cataluña. Es una cuestión de ofrecer un horizonte de solución a la sociedad catalana. Nosotros siempre hemos dicho a los independentistas catalanes que tienen que hablar con la otra parte no nacionalista de Cataluña y entre ellos acordar un nuevo estatuto de autonomía. El problema en Cataluña también tiene mucho que ver con que ellos aprobaron un estatuto de autonomía que fue votado por la sociedad catalana y que posteriormente fue recortado por una sentencia del Tribunal Constitucional. Eso también es un defecto que tenemos que resolver. Pero el Constitucional tiene competencias, tenía competencias para hacer lo que hizo. Sin duda alguna. Cuando habla de un mayor autogobierno, ¿en qué modelo está pensando? Porque cuesta encontrar en el mundo un modelo con una autonomía tan grande como la que tienen Cataluña o el País Vasco, por ejemplo. Bueno, y la que tiene Andalucía, y la que tiene Extremadura, y la que tiene la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Valencia. Yo creo que tenemos que hablar, pues, por ejemplo, de la financiación autonómica. No estamos hablando de cuestionar la igualdad entre españoles. Estamos hablando de que llevamos sin renovar el sistema de financiación autonómica ya unos cuantos años. Y cuando hablamos de sistema de financiación autonómica estamos hablando del estado del bienestar, de la provisión de sanidad, de educación, de dependencia, de servicios sociales. Eso ya lo negoció, por ejemplo, Rajoy tanto con Artur Mas como con Carles Puigdemont, y usted mismo ha hablado de estos temas con Joaquim Torra, y no ha habido manera de solucionar el conflicto. Sin duda, pero fíjese, yo creo que también el independentismo catalán, los líderes tienen que ser muy conscientes de que tienen que hablar a la sociedad catalana y decirles que les han engañado, que la independencia no va a ser posible, que el problema en Cataluña no es de independencia, que es de convivencia, y que por tanto la única senda, la única vía para resolver un problema de convivencia es, uno, el diálogo dentro del Estatuto de Autonomía, dentro de la Constitución española, y no con la confrontación que hemos asistido durante estos últimos años. Por tanto, nosotros lo que queremos es reivindicar el autogobierno, reivindicar la España de las autonomías, y tenemos que hacerlo en este momento precisamente, porque tenemos a un independentismo que está pidiendo el quebrantamiento del Estatuto de Autonomía y, por otro lado, tenemos a una derecha con sus 3 siglas que lo que quiere es recentralizar buena parte de las competencias que hoy están en manos de las comunidades autónomas. Presidente, ¿usted sigue manteniendo que España es una nación de naciones? Yo siempre he reivindicado el artículo 2 de la Constitución. Me siento representado en el artículo 2 de la Constitución, que dice que la nación española es indisoluble y, en segundo lugar, que reconoce la autonomía tanto de las comunidades autónomas como de las nacionalidades. Creo que es importante, si este país lo consideramos, y yo lo creo así,
es plural, tiene que estar reconocida esa pluralidad en el funcionamiento de nuestro Estado autonómico. Se está juzgando, presidente, a los líderes del procés y sabe usted que la oposición acusa a este gobierno de que cuando haya una sentencia ustedes serán partidarios del indulto. ¿Es eso así? ¿Usted les indultaría? Pero fíjese, yo le hago una pregunta retórica no para que me responda, pero ¿hay algún precedente de un presidente del gobierno que haya situado la petición de indulto antes de una sentencia firme a lo largo de estos 40 años? No lo hay. Es más, fíjese, una cosa es hablar de las responsabilidades penales que ahora mismo se están dirimiendo en el Tribunal Supremo y otra cuestión son las responsabilidades políticas. Yo como presidente del gobierno, pero también como líder de la oposición, he reprochado y he reprobado la actitud y la estrategia de los independentistas. ¿Usted personalmente por irresponsables. sería partidario de indultar a los líderes del procés, llegado el caso de que tengan una sentencia? ¿Pero por qué no confiamos en la justicia? Yo confío en la justicia, yo estoy convencido de que la justicia va a hacer una sentencia ejemplar, justa, en relación con el desafío que se planteó por parte de los líderes independentistas en octubre del año 2017. Pero déjeme terminar por un instante esta reflexión. Mire, una cuestión son las responsabilidades penales, que ahora mismo están dirimiéndose en el Tribunal Supremo. Y otra cuestión son las responsabilidades políticas. Esas responsabilidades políticas, por mi parte como presidente del gobierno, pero también como líder de la oposición, son bien claras. Yo repruebo la actitud de los líderes independentistas por irresponsables. Pero también le digo una cosa, no solamente por irresponsables, sino por haber fracturado la convivencia en Cataluña. Y finalmente, es que hasta incluso hemos visto a algunos de esos líderes que en lugar de asumir su responsabilidad, lo que han hecho ha sido huir de nuestro país. Por tanto, dejemos trabajar a los jueces, al Tribunal Supremo, que yo creo que están haciendo una labor extraordinaria. Respetemos la separación de poderes. Yo estoy convencido de que el Tribunal Supremo tendrá esa sentencia y desde el punto de vista político tienen el reproche del presidente del gobierno. ¿No teme que una respuesta como esta pueda ser considerada por algunos como huidiza y haga pensar que usted en realidad lo que está haciendo es ocultar su verdadero deseo de, llegado el momento, acometer ese posible indulto? Pero fíjese, me está preguntando cosas que yo ya he hecho. Es que cuando estaba como líder de la oposición apoyé el artículo 155, la intervención de la autonomía en Cataluña, precisamente para recuperar el Estatuto de Autonomía, precisamente para devolver a las instituciones catalanas al Estatuto de Autonomía y dentro de la Constitución española, que fueron quebrantadas precisamente por los independentistas. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Una cosa son las responsabilidades penales, que ahora mismo se están dirimiendo en el Tribunal Supremo, y otra cuestión es la responsabilidad política. Y la responsabilidad política de los líderes independentistas es, desde mi punto de vista, absolutamente reprobable. Y le digo más, por responder de manera mucho más exacta a su reflexión. Yo creo que cuando he dicho no es no a lo largo de mi vida política, se ha comprobado que es no es no. Y, por tanto, con un gobierno socialista ni va a haber independencia, ni va a haber referéndum de autodeterminación y se va a respetar la Constitución española. Me parece que tenemos que seguir avanzando, presidente. Usted habrá visto estas imágenes, como nosotros, compañeros. Pedimos que lancéis las imágenes de los scratches que se han producido desde la semana pasada ya, Consuelo Álvarez de Toledo, también Vox este fin de semana en el País Vasco, por último en Rentería. Esas son las imágenes del asedio a los líderes de Ciudadanos. Los rivales, Cayetana Álvarez de Toledo, lo había dicho mal, los rivales de PSOE, en este caso, dicen, vale, PSOE, Partido Socialista, ha condenado estos scratches, pero el presidente no ha dicho nada y está callado. ¿Qué diría usted? Yo soy el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, además de presidente del gobierno. Pero fíjese, yo siempre he creído que la democracia es incompatible con la intolerancia. Y comparto además una reflexión que ha hecho Marta Pagaza. Ha dicho que en el ejercicio de la democracia se tiene que tener el derecho a la libertad. Y yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Por tanto, cuenta con mi reprobación ese tipo de actitudes, porque considero que la democracia es incompatible con la intolerancia. Yo defiendo precisamente una España respetuosa, tolerante, donde el insulto, la discrepancia, dejen paso a la palabra, a la razón. Por supuesto, la política tiene emoción, pero creo que es importante también reivindicar la moderación como una actitud vital en política. Uno de los elementos clave de esta campaña electoral es la discusión sobre posibles pactos postelectorales en función de los datos que van ofreciendo las encuestas en estos últimos días. Datos en principio muy favorables para su candidatura, para el Partido Socialista. Hace unos días, en esa misma silla en la que está usted, estaba sentado Pablo Iglesias y advirtió desde esa silla de que si se dan las circunstancias numéricas para que el PSOE y Podemos puedan gobernar, ellos van a exigir esta vez formar parte del gobierno. Y usted viene diciendo que lo que desea es tener un gobierno monocolor como el que tiene hasta ahora. ¿Cómo se va a hacer eso compatible si llega el momento en el que eso sea así?
Es que yo creo que estamos haciendo la casa por el tejado y no por los cimientos. Creo que los españoles primero tienen que hablar. Tienen que decidir con su voto qué es lo que quieren. Yo estoy planteando esta campaña electoral en base a los 3 principales objetivos que creo que merece el país para los próximos 4 años, que es no solamente la estabilidad, sino la justicia social, es decir, acabar con la desigualdad, la limpieza y, por tanto, terminar con la corrupción, y la convivencia y, por tanto, acabar con la confrontación y la crispación territorial. A partir de ahí, creo que los estudios demoscópicos, si están diciendo algo, es precisamente el que se puede abrir un tercer espacio donde se aspire a un gobierno del Partido Socialista con la incorporación de independientes de reconocido prestigio progresistas, que es precisamente lo que he hecho durante estos 10 meses. Por tanto, Presidente, eso es lo que estamos haciendo, no tanto pensar en pactos, sino en una mayoría que dé estabilidad al país para afrontar las transformaciones en esos 3 ejes. Señor Sánchez, hemos asistido al último CIS, que es el que está marcando esta campaña electoral, en el que el Partido Socialista gana los comicios del próximo 28 de abril, pero necesitaría de pactos bien con Podemos, como decía Vicente, o bien con Ciudadanos, quizá. ¿Usted se fía del CIS de Tezanos, del CIS cocinado de Tezanos? Porque ni él mismo tampoco se fiaba el otro día. Fíjese, pero acabamos de ver ayer mismo unos resultados en Finlandia que han dado la victoria al Partido Socialdemócrata, pero la ultraderecha, que partía como quinto, ha terminado segundo. Es decir, creo que en Andalucía Tezanos tampoco acertó. Creo que las encuestas reflejan un estado de ánimo. Yo creo que el estado de ánimo de la sociedad española es de esperanza, es de avanzar, de mirar al futuro, no de mirar al pasado. Es que estamos hablando ahora mismo de si volver a la ley del aborto del año 84 del siglo pasado, si se cuestionan consensos tan básicos como la lucha contra la violencia de género, o, por ejemplo, la supresión del salario mínimo interprofesional, o algunos partidos políticos, la privatización del sistema público de pensiones. Por tanto, vicepresidente, ¿usted preferiría a Iglesias o preferiría a Rivera, llegado el caso? Yo preferiría a Carmen Calvo como vicepresidenta. Pero llegado el caso del pacto, ¿con quién se quedaría? Es que yo creo, insisto, que ahora mismo tenemos que hablar del 28 de abril. Fíjese, cuando se habla mucho ahora de pactos y además con un reparto bastante impúdico de las carteras, antes de que hablen los españoles, que si yo voy a ser ministro de Exteriores, que si yo voy a ser ministro de Educación, que si el otro va a ser ministro de Interior, bueno, un poco de respeto a los españoles. Yo creo que las campañas electorales deben servir para informar de qué proyecto tiene uno para los próximos 4 años. El mío es bastante claro: justicia social y no desigualdad, lucha contra la corrupción y, por tanto, limpieza, y convivencia dentro del marco estatutario y de la Constitución española. Presidente, cuando algunos dirigentes independentistas estos días se manifiestan en favor de ayudarle a usted en una eventual investidura, ¿le están haciendo un favor o le están haciendo una faena? Mire, cada cual es libre de decir lo que quiera. Yo, desde luego, y ellos lo saben perfectamente, porque lo hemos hablado mucho durante estos 10 meses, como lo sabe también la derecha. Porque yo, cuando estaba como líder de la oposición, siempre he defendido la Constitución, he defendido el Estado, he defendido la integridad territorial y la soberanía nacional de nuestro país. Ellos saben que no va a haber referéndum, que no va a haber quebrantamiento de la Constitución. Y fíjese, si tengo que aplicar la Constitución, el artículo 155, lo aplicaré con el consenso, no como hace y dice el PP y Ciudadanos, sin consenso, imponiéndolo, proporcional al desafío que se plantee por parte del secesionismo. Yo no quiero hacerlo, pero creo que ese camino, si se vuelve a retomar por parte de las fuerzas independentistas, deben saber que yo, como presidente del Gobierno, actuaré con toda contundencia. Y con la misma contundencia con la que está diciendo esto, ¿podría confirmar aquí que no aceptará el apoyo de los independentistas en una eventual investidura? Vamos a ver, yo creo que la respuesta y cómo se debe, digamos, plantear esta cuestión es la siguiente. Mire, cada cual vota lo que quiera, pero los límites de la acción del Gobierno que va a tener el Partido Socialista son los que he marcado durante estos 10 meses. Dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada. Si, al contrario de lo que dicen los sondeos estos días, usted no pudiera renovar el cargo de presidente del Gobierno, ¿será el líder de la oposición en la próxima legislatura? Yo entiendo, Vicente, que me haga usted esa pregunta, pero yo soy ahora mismo un corredor que estoy a punto de empezar la carrera, o ya estoy corriéndola, en esta campaña que ha empezado, y desde luego lo que aspiro es a ganar las elecciones. Yo creo que España se merece 4 años de estabilidad, creo que España se merece 4 años de transformaciones en estos 3 ámbitos, la justicia social, la regeneración democrática y la convivencia territorial, y creo que ahora mismo el único partido político que puede garantizar esa estabilidad y esas transformaciones para avanzar hacia el futuro es el Partido Socialista. Ahora mismo hablaremos de las pensiones, que seguro que nuestros espectadores están muy interesados, pero, señor Sánchez, ¿vamos a ver antes la composición del nuevo Gobierno o a Franco en el Pardo?
Bueno, la exhumación del dictador será el 10 de junio, así está tasado Bueno, y parece decidido que hay por muchos parte... impedimentos, ahora parece que también tiene que exhumarse a 20 monjes benedictinos, tal y como va la cosa, hace 8 meses se anunció. Bueno, ¿Cómo está la situación? ¿Usted qué cree? ¿Que vamos a ver antes un gobierno nuevo aquí en España o Franco en otro lugar? Vivimos en un Estado social y democrático de derecho. Fíjese, además, creo que es importante decir 2 cosas sobre esta cuestión. La primera es que el Gobierno de España lo que está haciendo es cumplir con la ley. Nosotros estamos ejecutando un artículo de la Ley de Memoria Histórica y estamos ejecutando también una resolución del Parlamento Español, del Congreso de los Diputados, un Parlamento democrático, que no contó con un voto en contra. Todos fueron votos a favor o alguna abstención. Y lo que decía esa resolución del Congreso de los Diputados era que un mausoleo en una democracia no puede estar digamos, al homenaje del dictador Franco. Por tanto, nosotros hemos cumplido con todas las etapas, hemos garantizado... Pero el 10 de junio no lo vemos. ¿Cómo lo ve usted? No, ¿Cree que el 10 de junio estará en otro lugar? El compromiso del Gobierno de España es el 10 de junio. Ese es el compromiso. Hablamos de economía. Varias instituciones, algunas españolas como el Banco de España y otras internacionales como la Comisión Europea o el FMI, han cuestionado las cuentas de su gobierno. No creen que estemos en condiciones de reducir el déficit en la medida en la que estamos comprometidos a hacerlo, ni que vayamos a poder crear el empleo que debemos crear, dado que tenemos ese hecho diferencial de que siempre tenemos el doble de paro que la media europea. ¿Por qué cree que está ocurriendo eso? ¿Hasta qué punto las medidas que ha tomado el gobierno en estas últimas semanas, eso que han llamado los viernes sociales, pueden poner en riesgo el cumplimiento de esos objetivos que también son muy importantes para la economía? Fíjese, el año 2018 hemos acabado con un déficit público inferior al que había previsto inicialmente por la anterior administración, un 2,6 cuando era un 2,7% del Producto Interior Bruto. Hemos acabado con un 2,6. El objetivo para este año, del año 2019, es acabar con un déficit público del 2%. Por tanto, nosotros estamos siguiendo con una senda de consolidación fiscal y tengo que decirle además que hace escasas semanas hemos salido por primera vez en estos años de crisis del brazo corrector de la Unión Europea por déficit excesivo. Por tanto, las cuentas están cuadrando, se están consolidando como consecuencia de los ingresos públicos que están ahora mismo recaudándose y eso tiene mucho que ver con el nivel de actividad económica que tenemos en nuestro país. En estos últimos 12 meses se han creado 540.000 puestos de trabajo. Los niveles de afiliación a la Seguridad Social están en máximos históricos, 19 millones. También el que representa la afiliación de las mujeres. Se ha aumentado la contratación indefinida y también la de los jóvenes. Yo creo que estamos demostrando que se puede hacer una política económica rigurosa con una política social que creo que es importante hacer en nuestro país porque la desigualdad afecta a muchos ciudadanos y ciudadanas. Y un crecimiento económico que no se redistribuye es un crecimiento económico inútil. Por tanto, el compromiso de este Gobierno es cuadrar las cuentas públicas, es afianzar el crecimiento económico, es crear empleo de calidad y redistribuir ese crecimiento con el estado del bienestar. Estamos en un escenario, eso nos cuentan los economistas, de desaceleración económica e incluso alguno miraba al año 2008. ¿Ustedes se están preparando para ese escenario que está haciendo el Gobierno? Hombre, si nosotros estamos consolidando las cuentas públicas y estamos en un 2,6 y nuestra voluntad es el 2%, por cierto, si hubiéramos aprobado los presupuestos, en lugar de un 2%, el déficit público estaría por debajo del 1,5. Es decir, yo creo que este Gobierno está haciendo sus tareas, está haciendo sus deberes, está comprometida con la consolidación fiscal y con cumplir con los compromisos de la Unión Europea. Y, por lo demás, desde luego lo que estamos haciendo es garantizar la seguridad jurídica a los actores económicos, a los empresarios que son los que crean empleo y también, sin duda alguna, comprometidos con crear un empleo de calidad. Si todo va tan bien, ¿por qué esas instituciones internacionales ponen en duda, y también el Banco de España ponen en duda esas cuentas? Porque en cada informe que se publica vuelven a repetirlo. Fíjese que la desviación en el crecimiento económico que ha hecho la previsión de crecimiento económico que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, que es la que, como hemos conocido hace pocas semanas, somos la economía desarrollada que menos reduce su previsión de crecimiento, solamente 1/10. Quiero decir, los fundamentos del crecimiento económico en nuestro país son sólidos. El Gobierno de España está por reindustrializar nuestro país, por afrontar una transición ecológica de nuestra economía, por acabar y transitar también en el paradigma del sistema energético hacia energías limpias y, en consecuencia con ello, mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático. Hacer una apuesta clara por la cohesión territorial y por las infraestructuras de este país. Otorgar seguridad jurídica a los actores económicos, tanto a los sindicatos como también a los empresarios. Una curiosidad, presidente, ¿por qué Felipe González no va a sus mítines de campaña? Hemos visto a Aznar y también a Rajoy en los mítines del PP. ¿Cuál es la relación ahora mismo con los varones, con esa parte antigua del Partido Socialista? Es buena, en fin, somos un partido plural.
somos un partido que tiene muchas opiniones sobre temas que son importantes. Este es un partido con 140 años de historia. Hemos gobernado buena parte de los 40 años de democracia. Yo siento mucho respeto por Felipe González y por José Luis Rodríguez Zapatero. Pero creo que somos ahora una nueva generación, los líderes que estamos al frente del Partido Socialista. Somos ahora nosotros los que tenemos que proponer ese futuro para la sociedad española. Y tengo que decirle que cuento con el apoyo de todos ellos. ¿Quería ir a los mítines o...? Pues mire, yo no lo sé. Yo tengo que decirle que no lo sé. Esto tendrá que preguntárselo al comité electoral. Pero sin duda alguna cuenta con mi respeto y con mi aprecio, no solamente como presidente del gobierno, sino como compañero del partido. Si nos permite, presidente, vamos a hacer una pequeña pausa para conocer la última hora de lo que está ocurriendo en París y volvemos de inmediato con usted. Nos vamos hasta París con Álvaro del Río. Álvaro, ¿qué novedades tenemos de última hora de lo que está ocurriendo en esa catedral de Notre Dame? Pues la última hora es que los bomberos siguen activamente tratando de sofocar a esta hora el violento incendio que arrasa Notre Dame desde pocas horas antes de las 7 de la tarde y que ha acabado ya con buena parte del tejado y también sus elementos más emblemáticos. Parece también que de nuevo el fuego estaría alcanzando a una de las dos torres. Los daños son inconmensurables. En la zona está también el presidente francés, que ha dicho que con el incendio de Notre Dame una parte de nosotros ha ardido. Gracias, Álvaro. Es la noticia de última hora de lo que está ocurriendo en París, en esa catedral de Notre Dame que sigue ardiendo. Una última cuestión, presidente, antes de despedir. El próximo día 23 vamos a tenerle aquí, junto con el resto de los dirigentes políticos, para un debate a 5. Algunos le critican por no haber aceptado también un debate a 2 con el líder de la oposición, con Pablo Casado. Dicen porque no se atreve usted a debatir solo con él, como sí hizo Rajoy con usted, por ejemplo, en las elecciones, previo a las elecciones de 2015. ¿Por qué no hay ese debate a 2, además del debate a 5? Fíjese, el debate a 2 se produjo en un sistema completamente distinto, antes del 20 de diciembre, que no había representación parlamentaria ni de Podemos ni de Ciudadanos. Ahora no solamente somos 4 partidos los que estamos en el ámbito nacional, sino que también hay una fuerza emergente de ultraderecha. A mí no me gustaría que existiera la ultraderecha en este país, pero existe y por tanto creo que es importante que se contrasten las posiciones de los 5 partidos que sin duda alguna vamos a marcar el rumbo del país durante los próximos 4 años. Un segundo de pregunta para preguntarle. Si ustedes ganan las elecciones y forman gobierno, ¿alguno de sus ministros actuales repetirá? Simplemente sí o no. Eso sin duda, muchos de ellos. Presidente, le esperamos el día 23 en el debate a 5. Un placer. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Entrevista con el presidente del Gobierno, con la que cerramos esta serie de entrevistas que hemos tenido con los 4 candidatos a la presidencia del Gobierno que han aceptado venir aquí, a este estudio de Antena 3, para someterse a las preguntas de los periodistas de Antena 3 Noticias. Les esperamos mañana. Gracias, buenas noches.